René, Igualmente, José, ya aquí tenía después de un rato. ratote. Sí, bien. Rafael, bienvenido. También. Bien, mucho gusto. Ahora, ¿dónde andas, Rafael? ¿Sigues en Tepos? Ahora estoy viviendo en la Ciudad de México. Ya, bien, bien, bien. Gusto en verte, Rafa. Bien. Igualmente, Vamos abriendo cámaras para ver rostros. Susi, bienvenida también. Susi Castillo, bienvenida. Melissa, Lidia, Diana, Yadira. ¿Quién más está por aquí? ¿Quién más? Anímense a abrir cámaras. Hay un iPhone sin nombre. ¿Quién eres? A ver, ese dedo levantado. Sí, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? No, estás en silencio. Sí, bien. Bienvenido, Manuel, también. Bienvenido, Puto. Bienvenido. ¿Quién más? Mitsu. ¿De dónde eres, Mitsu? De Lima, Perú. Perú. Ay, yo quiero ir a Perú. Bienvenido. Sí, quiero ir. Sí, uno de mis pendientes es hacer el camino del Inca. Sí, sería otra peregrinación más. María Guadalupe, bienvenida también. Gracias, buenas Bien, noches a todas y buenas todos. noches. Bienvenidos, mucho gusto en estar aquí con ustedes. Bien, a ver, sí, ¿quién eres? Listo, hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. Ok, mi nombre es Alejandra. Ale, Vivo aquí en Durango, pues aquí en México. México. Y bueno, tengo algunos días que entro con ustedes, pero pues solamente los escucho. Algunas compañeras de mi universidad me contactaron y Ujú. bueno, así he estado con ustedes en diferentes años, pero nunca nos habíamos presentado. Mucho gusto y bienvenida, Ale. Gracias, igual. Bien. Rina, también bienvenida. Bien. Bien, vamos a comenzar entonces. Pues el tema de esta plática, de este espacio gratuito es fluir sin miedo, la vía de la reconexión con la vida. Y miren, cuando elegí este título, me di cuenta de que tal vez no transmita la enorme importancia que en el fondo tiene. Y bueno, ya sea que lo hayas leído en la página de la vida integral o apenas lo estés escuchando, pues me imagino que te has de preguntar, ¿y qué significa fluir? ¿Sí? Y además fluir sin miedo. Y tal vez te preguntes, bueno, ¿y qué tiene que ver fluir sin miedo con una forma de estar conectado con la vida? ¿Y qué es eso de estar conectado con la vida? Entonces, pues si estas preguntas te surgen, muy bien, me alegro porque en esta plática te invito a tomar conciencia de algo que me atrevo a afirmar, muy probablemente has ignorado y que al darte cuenta de ello, también me atrevo a afirmar que podrás vivir con mayor gozo y mayor sensación de libertad. Entonces, por lo tanto, abróchense los cinturones. Entonces, es importante que respondamos a estas preguntas desde el principio porque en caso de que no lo hiciéramos, por un lado, no podrás reconocer la importancia vital que tiene este tema y por el otro, y sobre todo, no te darás cuenta de que cuando vives, por ejemplo, en estado de alerta, temeroso, temerosa, y además presto a resistir o a rechazar la forma en cómo la vida se muestra tal cual es, pues en esos momentos estás desconectado con la vida, tal cual. Es decir,
vives en piloto automático. Y por eso, precisamente por esto, digo que es de importancia vital. Y no solo eso, además, es urgente que hagamos plena conciencia de ello, porque ese temor e insensibilidad al devenir natural de la vida, la hemos normalizado. Y de esto me he venido dando cuenta ya desde hace tiempo acompañando a muchas personas. Y mi intención en esta charla es de que veas por ti mismo, por ti misma, si lo que te voy a compartir resuena contigo. ¿Sí? Bien. Entonces, quiero invitarlos a considerar que en mayor o menor medida, cada uno de nosotros hemos vivido con cierto grado de aislamiento o de desconexión con el devenir natural de la vida. Y de esto no nos hemos dado cuenta. Entonces, empecemos a aclarar qué es fluir con la vida. Bien, miren, el término fluir hace referencia al movimiento natural de un líquido, pues que corre libremente por donde no encuentra ningún obstáculo, ¿sí? Y la vida se manifiesta como un flujo libre y continuo de expansión y movimiento. La forma como se manifiesta la vida es como si fuera un flujo libre y continuo, siempre en expansión y siempre en movimiento, en el cual estás tú, yo, nosotros y los 8 billones de seres humanos que habitamos este planeta. Entonces, si esta es la naturaleza de la forma como la vida se manifiesta, pues la pregunta que te hago es, ¿con qué actitud la vives? Es decir, ¿con qué frecuencia le dices a la vida sí cuando se manifiesta como elija hacerlo? ¿Le dices sí solo aquello que cumpla con tus expectativas? ¿Sí? Pues eso es muy fácil. ¿O qué tan opaco o transparente eres para que la vida se manifieste tal cual es a través de ti? ¿Te has hecho esta pregunta antes? Entonces, déjame decirte una cosa. Entre más opaco uno es más difícil ver y sentir a la vida con su verdadero rostro, que es el rostro del amor y el rostro de la belleza. Y déjame decirte otra cosa. En cada ser humano, la vida se manifiesta de un modo único e irrepetible. Por ejemplo, ninguno de nosotros tiene los mismos pensamientos, ¿sí? Y por ser así, ninguno puede tener la misma percepción del mundo. Y por no tenerla, tampoco podemos manifestar de la misma manera lo que sentimos. Aunque sintamos lo mismo, pero tenemos distintas formas de manifestarlo. Fíjate, y aún así, todos somos parte de esa expansión y movimiento. Esto es lo que es fluir con la vida. Entonces, habiéndolo entendido, más o menos entendiéndolo, te hago ahora estas preguntas. ¿Qué tanto te permites sentir cómo la vida te vive? ¿Y qué tan alineada estás con el flujo natural de la vida? Con este flujo perpetuo de expansión y movimiento. Mira, para que puedas responder a estas preguntas, te voy a compartir una lista de actitudes
que en general hemos adoptado sin darnos cuenta, inconscientemente, y que demuestran de alguna forma el grado de desconexión y de temor que tenemos para alinearnos a su flujo natural. Ahora, te diré esto, las que voy a mencionar son de las más comunes, obviamente no son todas, y las nombro como evidencia de ese temor y desconfianza que, como dije, nos ha hecho en mayor o menor medida ser insensibles a ella. ¿Va? Ahora, antes de poner esta lista, te invito a que vayas viendo con cuáles de estas actitudes te identificas, ¿sí? Y si te identificas con alguna, anota el número de la actitud, porque las tengo enumeradas, anota el número de actitud o escríbelo en el chat, porque un poquito más adelante vamos a hacer un ejercicio que está basado en esto, ¿va? Entonces, voy a compartir pantalla. Bien, aquí está la primera. Si sucede algo que no me gusta, simplemente me resigno. Ve identificando con cuál te vas identificando, ¿va? Y vas anotando el número. Entonces si sucede algo que no me gusta, simplemente me resigno. Otra. Cada vez que vivo una experiencia mala, me enojo. Y ese enojo es ya sea con la vida o con algunas personas. O, si no me enojo, también me siento triste, me pongo triste. Y el enojo, la tristeza, me duran a veces muchos días. Siento que me atrapa, ya sea el enojo o la tristeza, por una experiencia que viví y que la califico o la juzgo como mala. ¿Sí? Checa a ver si esto te sucede. Otra, las veces que siento que fluyo con la vida, solamente es cuando me divierto, me la paso muy bien. Cuando no, es porque hay experiencias que son aburridas o me son indiferentes. Checa a ver si te identificas también con esta. Otra más. Si sucede algo que no me gusta, me resisto, lo rechazo y lo hago criticando, juzgando. Y eso, híjole, me echa a perder el día. Otro. Cuando sucede algo desagradable o algo que me haga sentir contento, lo opuesto, no demuestro lo que siento, porque me veo a mí mismo, a mí misma, como débil o me expone al juicio de los demás. ¿Sí? Ya sea que me sienta triste o ya sea que me sienta alegre, híjole, no demuestro lo que siento porque me siento expuesto al juicio de los demás. Checa si esto te sucede. Una más. Debo controlar mis emociones y las situaciones de vida para evitar el dolor y la incertidumbre. Fíjate, esta es también otra actitud que en un diálogo interno lo pudieras nombrar así. Debo controlar mis emociones y además las situaciones de la vida. ¿Para qué? Pues para evitar el dolor a la incertidumbre. Y de mí depende de eso. Y por lo tanto lograrlo, no debo de controlar mis emociones, no debo demostrarlas. Checa si esto te sucede. Una más. No me permito sentir porque las emociones que siento me activan recuerdos de sufrimientos que viví. Y por lo tanto,
al tapar estas emociones, evito el dolor y el sufrimiento. Este es muy común. Checa si esto te sucede. El no permitirte sentir, porque el sentir te evocan recuerdos, o si algún recuerdo te llega y hay un efecto emocional, tratas de apagarlo, lo reprimes. Y de esa forma evitas el dolor y el sufrimiento. Checa cuál de estas son las que te suceden y anótalo en una libreta o en el chat, y ya veo que pusieron en el chat. No, todavía no. Todas las anotaron, ¿va? Bien. Entonces, vamos a ver, ¿cuántos de ustedes se identifican por lo menos con una de estas actitudes? Ale, ¿sí? Por lo menos, o más de una, Ale, ¿sí? Con dos. Muy bien. ¿Quién más se identifica por lo menos con una? Iván sonríe. María Guadalupe también, Rina también. ¿Sí? Y en esa sonrisa, Iván, es algo te quedó. Sí, con dos, dice Diana, con dos actitudes, Susi, Iván, 5. Muy bien. Muy bien. Rina con 6. Ah, con las 6. Bien. Iván dice con 5 o con las 5, no lo sé, pero ahí fue 1, 2 y 3, Yadira. Muy bien. Fíjense, tomen ahorita muy en cuenta esto que acaben de identificar, porque son tomas de conciencia, ¿sí? Que ya de por sí son muy valiosas. Las tomas de conciencia son escalones en el crecimiento. Bien, entonces, fíjense, ¿qué hay de común en estas actitudes? Es decir, ¿cuál es esa causa común de donde surgen? Se los voy a decir sin rodeos. Miren, lo común en todas esas afirmaciones o en todas esas actitudes es una creencia. Y la creencia es esta. Al escucharla, ve hacia adentro y de veras, siendo brutalmente honestos, confirma si te resuena. La creencia es esta. La vida debe ser como espero que sea. ¿Te suena? La vida debe ser como espero que sea. Si no, me enojo, me pongo triste, juzgo, rechazo, me resisto. ¿Sí? Insisto, de veras, siendo radicalmente honestos, ¿no es lo que en el fondo, lo que frecuentemente pensamos o creemos? Miren, estas 7 actitudes son algunas de las evidencias de que hay algo en nosotros que se interpone a aceptar la forma como se manifiesta la vida momento a momento tal cual es. Es más, incluida tu propia resistencia. ¿Qué es eso en nosotros que se interpone para filtrar la realidad tal como se presenta? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Alguien se anima? ¿Qué es eso que se interpone e interpreta la realidad? La La mente. mente condicionada. Exacto, Rafa. La mente condicionada, la mente. Es decir, mente en este contexto, lo que quiero decir es el conjunto de creencias limitantes con las que en general hemos vivido sin darnos cuenta. Y para que esto quede aún más claro, déjame decirte que esa creencia de fondo que es la vida debe ser como espero que sea, se deriva a su vez en creencias secundarias. Y te las voy a compartir para que confirmes por ti mismo, por ti misma, si coincides con ello.
Y vamos a hacerlo de esta manera. Hace un momento te invité a reconocer cuáles eran esas actitudes, ¿sí? Con las cuales te identificadas. Ya tienes el número, ya lo pusieron ahí en el chat. Bien, ahora, tomando en cuenta el número de la actitud con la que te identificaste, te voy a incluir, te voy a hacer ahorita una lista de las creencias que hay atrás de cada una de esas actitudes, para que al darte cuenta de que esa actitud se ha presentado en varios momentos de tu vida, sepas sobre qué creencia está soportada. ¿Va? Aquí van. Aquí van. Bien. Vamos de una por una. Si sucede, la primera actitud es, si sucede algo que no me gusta, simplemente me resigno. ¿Cuál es la creencia atrás de esa actitud? La creencia es, ¿crees que la resignación es una forma de adaptarte a lo que sucede? Pero ¿sabes cuál es la consecuencia de mantener esta creencia? De que te veas a ti mismo, a ti misma como víctima de la vida. Porque crees que es una forma de adaptarte a lo que sucede, la resignación. ¿Sí? La siguiente. La actitud. Cada vez que vivo una experiencia mala, me enojo con la vida, con algunas otras personas. ¿Cuál es la creencia que está atrás de ella? Es esta. ¿Crees que el enojo y la tristeza son un recurso para intentar cambiar lo que sucede? Cuando siempre, solamente el 100% de las veces, no va a funcionar. Y lo único que sucede es de que ese recurso que crees que tienes, que es el enojo, la tristeza, se va a perpetuar. Va siempre a buscar el propósito, su propósito, porque se cree que es verdaderamente un recurso, cuando no es así en realidad. La siguiente actitud. Las veces que siento que fluyo con la vida es solamente cuando me divierto y me la paso bien. Cuando no, pues son experiencias aburridas o me son indiferentes. ¿Cuál es la creencia atrás de ello? ¿Crees que las experiencias pueden ser clasificadas de acuerdo a tu conveniencia? No es así. La experiencia es la experiencia, punto. Es tal cual es. La siguiente. Si sucede algo que no me gusta, me resisto y lo rechazo. Ya sea criticando, juzgando. Y eso, me echó a perder el día. La creencia que hay atrás es, ¿crees que el verte como víctima hace que la vida cumpla tus deseos? Irás viendo a ver si esto es posible. La siguiente actitud. Cuando sucede algo desagradable o algo que me haga sentir contento, pues no demuestro lo que siento, porque me veo a mí mismo, a mí misma como débil y además me veo expuesto al juicio de los demás. La creencia que hay atrás de esa actitud es, ¿crees que manifestar tus emociones te hacen menos humano? ¿Sí? Y no es cierto, es todo lo contrario. Es tan hermoso sentir. Otra cosa es definir qué hacemos con lo que sentimos, pero eso ahorita vamos un poco más adelante. Pero esta es la creencia que hay atrás de esta actitud. La siguiente,
Debo controlar mis emociones y las situaciones de vida para evitar el dolor y la incertidumbre. ¡Wow! La creencia que está atrás de ello es, ¿crees que el dolor y la incertidumbre no son parte de la experiencia humana? Cuando la realidad es lo contrario. El dolor, la incertidumbre, es parte de la experiencia humana. La vida de por sí es incierta. Es su naturaleza. La siguiente. No me permito sentir porque las emociones que vivo me activan recuerdos de sufrimiento que viví. Fíjate, este es muy importante porque te digo, este es muy frecuente. ¿Cuál es la creencia atrás de ella? Y es, ¿crees que la forma de sanar heridas es reprimir lo que sientes? Cuando es todo lo contrario. Y esto es la parte central de esta plática. El gran valor de sentir. Es el camino de la sanación, no el reprimir lo que sientes. Obviamente, y dependiendo del caso, por supuesto, a veces es necesario una ayuda profesional. Muy bien. Entonces, con esto que acabas de ver, vas viendo y vas reconociendo esas creencias limitantes que a su vez te llevan en momentos a adoptar estas actitudes. Y te das por cuenta, por lo tanto, lo limitantes que son. Sí, por supuesto, son tremendamente limitantes y son las causas de que fluyamos, entre comillas, con miedo. Entonces, mira, déjame decirte que la inmensa mayoría de los seres humanos tenemos condicionado nuestro comportamiento por estas y muchas más creencias, ¿sí? Y, y esta es una de las principales razones por las que, como decía en un principio, vivimos con una sensación de alerta constante y por lo tanto de libertad limitada. Y en gran medida, por esa creencia fundamental de donde todas las demás se derivan, que es la vida debe ser como espero que sea, pues nos mantiene en estado de alerta o sensibles ya sea o a la molestia o al miedo o a la tristeza. Pero si están esas creencias así, ahí, presentes, en la inmensa mayoría de los 8 billones de personas que habitamos este planeta, pues ¿qué sentido tiene? ¿O cuál es el propósito de estas creencias? Toda creencia tiene dos propósitos principales. La búsqueda de seguridad y la evitación de dolor emocional. Que al final de cuentas estas dos se resumen en una sola. Proteger al ego. Bien, entonces, pero ¿cuál es el origen de esta tendencia a protegernos? O realmente, ¿qué protegemos? Lo que protegemos es nuestra condición natural de vulnerabilidad. Pero entonces, ¿por qué evitamos sentirnos vulnerables? Fíjense, porque a muy temprana edad, infancia, sobre todo, cuando en esa época de nuestra vida era nuestro estado natural era la vulnerabilidad, pues nos vimos de alguna forma vulnerados. Y básicamente hay 5 formas de que alguien, figuras de autoridad o alguien más, nos vulneraran, ya sea con el rechazo, con el abandono, con la humillación, con la traición
o con la injusticia. ¿Sí? Esto es lo que significan las 5 heridas básicas. Y entonces, desde entonces, pues hemos asociado a la vulnerabilidad como inseguridad y debilidad. Por eso entonces construimos todo este andamiaje de creencias para protegernos. ¿Y qué fue lo que hicimos como consecuencia? Pues entonces construimos una gran barrera. Nos pusimos una armadura que se llama insensibilidad. Es decir, hemos reducido, en algunos más o menos en otros, nuestra capacidad de sentir la vida. ¿Cómo? Dirás, pero pues si yo siempre siento. Sí, por supuesto. Y por supuesto que tienes razón. Solo que aquí, en este momento, te voy a hacer una pregunta que espero te haga reflexionar y te motive a transformar tu forma de relacionarte con la vida en este sentido. Es decir, con la vida quiero decir con toda experiencia que vivas. Para que, como dije al inicio de esta charla, vivas con más libertad y gozo. ¿Listos? La pregunta es esta. Abran bien sus antenas. ¿Sí? La pregunta es esta. Lo que sientes, ¿lo sientes por lo que experimentas de la realidad de forma directa o lo sientes por lo que interpretas de la realidad? Miren, yo les recomendaría que anoten esta pregunta, porque es una de las cosas que te puedes llevar puesta de esta charla. Lo que sientes, lo sientes por lo que experimentas de la realidad de forma directa, o lo sientes por los pensamientos que hay en ti que son referidos a la interpretación de lo que sucede. Mira, esto te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínate lo siguiente. Imagínate esta escena que te voy a describir e imagínatela como si fuera una película. Y te digo que es como si fuera una película porque al final de que te escriba la escena, la vamos a editar, ¿sí? Vamos a hacer algunos cambios en el guión de esta película. Imagínate a dos personajes, Elena y Juan, y son pareja. Y son pareja ya desde hace algunos años. Y pues, obviamente, como toda pareja, pues tienen sus conflictos, ¿sí? Pues resulta de que desde hace tiempo habían acordado que celebrarían su aniversario en un bonito hotel en la playa. Entonces, al llegar ese día, Juan tempranito en la mañana despierta a Elena y le entrega una sorpresa que Elena no esperaba. Un collar de perlas. ¡Wow! Cuando Elena lo ve, se enoja y le empieza a reclamar a Juan de el por qué no cumplió con la promesa de ir a la playa. Y se enoja y se enoja y se enoja tanto que a Juan ni siquiera lo deja hablar. Entonces, toda molesta, toda emberrinchada, se sale del cuarto y se encierra en el baño. Y pues el pobre de Juan está totalmente desconcertado porque se da cuenta de que Elena con ese enojo no le dio espacio para que le dijera que el collar era solamente un complemento, que ya también tenía todo preparado para irse a la playa. Entonces,
Ahora vamos a aclarar lo que quise decir con la pregunta que les pedí que anotaran, ¿sí? Usando este ejemplo. ¿Qué sintió Elena? Enojo, ¿sí? Ahora, ¿de dónde le surgió el enojo? De lo que interpretó de la realidad, ¿cierto, Rina? ¿Sí? Porque ella creyó que el presupuesto del viaje, pues Juan se lo había gastado en el collar. Su enojo surgió del apego a una expectativa de un futuro esperado. Es decir, de cómo ella esperaba que la vida fuera, de cómo ella esperaba que la vida se manifestara. Y como todo apego trae consigo el miedo a que la expectativa no se cumpla, pues ese miedo se transformó en enojo. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vamos a editar la película y vamos a hacer un cambio de guión. Y este cambio tiene que ver con el perfil de Elena. Es decir, en la forma como ella fluye con la vida. Elena, en esta edición nueva, es una persona que no espera que la vida sea como ella espera que sea, ¿sí? Porque está en contacto directo con la experiencia inmediata. Y generalmente es una persona, pues, que está más en el presente que en el pasado o en el futuro. Entonces, en esta escena editada, cuando ella recibe el collar de perlas, ¿qué sucede? Lo recibe con enorme alegría. Y esa alegría la lleva a vivir una experiencia de profunda gratitud. Alegría, gratitud. Wow. Y es tan intensa la emoción de alegría que le da a Juan un abrazo y Juan lo siente en lo profundo de su alma. Y en medio de ese abrazo, Juan le dice al oído que ya tiene listas las maletas para irse a la playa. Entonces, ¿comprendiste este ejemplo? Bueno, ahora te hago de nuevo la pregunta. Lo que sientes, ¿lo sientes por lo que experimentas de la realidad de forma directa o lo sientes por lo que interpretas de la realidad? Mira, esta distinción es fundamental para saber si realmente estás conectado o desconectada de lo que la vida te ofrece. Entonces, aquí viene ahora lo central de esta plática. Anota esta pregunta que te voy a hacer. ¿Crees en lo que piensas o confías en lo que experimentas? ¿Crees en lo que piensas o confías en lo que experimentas? Si confías en lo que experimentas, es irremediable. Lo que surge es gratitud. Si abrazas lo que experimentas de forma directa, es decir, sin que tu mente interprete y juzga lo que sucede, entonces sientes y te das cuenta, fíjate bien en esto, te das cuenta, tomas conciencia del movimiento de energía que corre por tu cuerpo y que se manifiesta en forma de sensaciones.
¿Y cómo se le llama a esta energía? Emoción, emovere, energía en movimiento. Eso es lo que vivió Elena en la película ya editada, ¿sí? Sintió la energía de la alegría que fue detonada gracias a su capacidad de mantenerse en contacto directo con la realidad. Es decir, sintió por lo que experimentó de la realidad de forma directa. ¿Sí? ¿Y qué tipo de energía experimentó Elena en la película no editada, en la primera escena? Vivió la energía de la rabia, de la ira. Y lo sintió por la forma como interpretó la realidad. Su mente se interpuso y alteró el flujo natural de la expansión y movimiento, que es la vida. En esa escena, Elena ignoró el rostro del amor y de la belleza. ¿Y cómo se le identifica la energía surgida de una interpretación de la realidad? Vamos a diferenciarlo utilizando otro término. No es emoción, ¿sí? En otras palabras, es cómo se identifica a lo que sientes cuando tu mente interviene y distorsiona la realidad. Vamos a diferenciarlo, insisto, con otro término. Sentimiento. Hay emociones y hay sentimientos. ¿Y qué es un sentimiento? Un sentimiento es una emoción más un pensamiento. Es la emoción, un sentimiento es una emoción alterada por una narrativa mental. Se altera. Lo natural se transforma en otra cosa. ¿Sí? Y además, los sentimientos duran más que las emociones. En investigaciones que se han hecho, dicen, se ha concluido de que en promedio, si a una emoción no lo toca un pensamiento, dura en promedio 90 segundos. ¿Cuánto dura un sentimiento? Puede durar toda la vida. Toda la vida. Y quien lo sostiene, le hace la vida miserable. Entonces, las emociones, sin que sean contaminadas por los pensamientos, son básicamente 4. Hay otros autores investigadores que agregan otras más, pero desde mi experiencia y perspectiva son derivadas de estas mismas. Hay, por ejemplo, otro autor que incluye el asco como otra de las emociones, pero para mí es, a final de cuentas, una de estas 4. Y las 4 son estas: la alegría, el enojo, la tristeza y el miedo. ¿Y cuántos sentimientos hay? Montones. Infinidad. A ver, algunos ejemplos de sentimientos como cuáles serían. La emoción enojo, con una narrativa, se convierte en rabia. Ese es el sentimiento. Se convierte en rencor. Ese es el sentimiento. Es la emoción de la molestia y del enojo alterados, ¿sí? El resentimiento, la depresión, el miedo sin razón, ¿sí? Es decir, no veo el tigre enfrente, me lo imagino y siento miedo. A eso me refiero con miedo sin razón. Ese es también un sentimiento. Los celos neuróticos,
la envidia, la culpa neurótica también, y muchos más. Ahora, ambos, tanto las emociones como los sentimientos, son manifestaciones de vida, solo que las emociones son el efecto sensorial que surge de forma natural al vivir las experiencias de la vida. Y cuando no surgen, lo que prevalece es la serenidad y la paz. ¿Sí? Ahora, hay algo en común entre las emociones y los sentimientos. Y es que traen una invitación bajo el brazo. Fíjense, ahí les va. La tristeza nos invita a ir hacia adentro para reflexionar y adaptarnos a una nueva realidad. El efecto natural, por ejemplo, de una persona amada que muere, el efecto natural, directo de la experiencia, de la ausencia física de esa persona en el momento en que recibimos una noticia, es de profunda tristeza. Es natural. Y esa tristeza, cuando perdemos a alguien, nos lleva hacia adentro a reflexionar para adaptarnos a esa nueva realidad que es la ausencia física de esa persona. Esa es la invitación que nos trae la tristeza. ¿A qué nos invita la alegría? Nos invita a compartir lo que nos pone alegres, ¿no es cierto? Híjole, vi una película que me gustó tanto que voy a invitar a todos mis amigos, amigas a que la vean. ¿No les sucede esto? Esta es la invitación que trae consigo la alegría, a compartirla. ¿A qué nos invita el miedo? Miedo real, ¿sí? Es decir, la amenaza está frente a nosotros y es tangible. A protegernos. El miedo nos invita a protegernos. El enojo también trae otra invitación. El enojo o la molestia, cualquiera de los dos hacen referencia a ese tipo de energía. ¿A qué nos invita? A poner límites que construyen, porque hay límites dependiendo de cómo se pongan, destruyen, de cómo se comuniquen, de cómo se digan, y desde la intención, desde dónde surgen. ¿Sí? Entonces, el enojo, la molestia nos invita a poner límites sanos, conscientes. ¿Y a qué nos invitan los sentimientos? Nos invitan a una sola cosa, a identificar la creencia de donde surge la interpretación de la realidad. A ver, ¿de dónde surge todo este alboroto? ¿De dónde surge? A eso nos invita, en vez de irnos con el piloto automático puesto y vernos en algunos momentos como chivos en cristalería. ¿Sí? Con permiso, ahí les voy, con todo lo que siento y yo tengo la razón y ahí les voy. ¿Sí? Entonces los sentimientos nos invitan a identificar la creencia de donde surge la interpretación. ¿Para qué? Pues para ser disuelta y vivir con mayor libertad, tanto que lo anhelamos. En otras palabras, los sentimientos nos invitan
a identificar el piloto automático para desactivarlo. Nos invitan a identificar la amenaza ficticia, esa amenaza ficticia al ego, para, por lo tanto, al identificarla, pues desactivar ese estado de alerta, de miedo y a la defensa que no es necesaria para vivir con mayor conexión con la vida. Ahora, mayor conexión con la vida no pensándola, sino sintiéndola. Entonces, para terminar esta charla, te voy a recomendar 2 técnicas muy efectivas para sentir más la vida en vez de pensarla. ¿Sí? 2 técnicas muy buenas. Una, y coincide con las pláticas anteriores de El camino de regreso a ti, es que una de ellas es la práctica de la atención plena, del mindfulness. Es una forma de meditación. Y es muy fácil. Para este propósito, el mindfulness, la atención plena es muy fácil. Te sientas, cierras los ojos y contemplas lo que sucede. Es todo. Vas dando cuenta de lo que escuchas, de lo que sientes, de lo que piensas. Lo observas. Nada más. Lo observas como si observaras nubes en el cielo. Ahí están y pasan. No te enfrascas en pensamientos o entablas una relación con ellos en ese momento. No empiezas a discutir contigo mismo, contigo misma. Para eso puedes llevar primero tu atención a la respiración. Entras en un estado de mayor apertura, de receptividad, en donde el juicio, el rechazo, la resistencia se va disminuyendo hasta aceptar la vida tal cual es momento a momento. En esos momentos de por lo menos 10 minutos al día, sentarte a hacer esta práctica. La otra técnica es liberación emocional a través de la escritura. A esto se le llama forma de escritura libre. ¿En qué consiste? En el momento en donde surja un sentimiento, escribe, 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 escribe. Conecta lo que piensas con tu mano, ¿sí? No racionalices. Conecta directo tu mente con tu mano y empieza a escribir lo que en ese momento estás pensando, ¿sí? Sin estructura. No importa que digas hasta palabras que nunca has dicho en tu vida. Ahí escríbelas, ¿sí? Escribe, 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 descarga, 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 descarga. Y ya que termines de descargar, rompe ese papel y ya sea quémalo, tíralo al excusado, desaparécelo. Esta técnica también es muy efectiva, muy efectiva. Bueno, me gustaría cerrar esta plática invitándote a reflexionar más sobre este tema, sobre el tema de esta charla. Y cuando lo reflexiones, y te voy a sugerir ahorita una pregunta para reflexionar, pero cuando reflexiones sobre la pregunta que te voy a proponer, anótalo, velo anotando. Porque el próximo año, en la vida integral,
vamos a lanzar un espacio, un programa sobre este tema, sobre fluir sin miedo. Y nos vamos a ir profundo. Esto solamente fue una probadita. ¿Sí? Entonces, te voy a proponer una pregunta para reflexionar. Anótala. Sí, va esta. La pregunta es esta. ¿Cómo te experimentarías a ti mismo, a ti misma y al mundo si dejaras de creer, a propósito de creencias, si dejaras de creer que vives tu vida y te das cuenta que en realidad es la vida la que te vive? ¿Cómo te experimentarías? ¿Cómo te visualizarías? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo percibirías al mundo en general si dejas de creer que vives tu vida? Y por lo menos te abres a la posibilidad de esta realidad, de que es la vida la que te vive. ¿Va? Llévenselo de tarea. Bien, pues con esto terminamos esta charla. La vida que vive a través de uno, así es, y se manifiesta, así es. Sí, así es, Manuel. Sí. ¿Cómo te experimentarías, cómo lo percibes si dejaras de creer que vives tu vida? Porque en realidad es la vida la que te vive. Así es, Susi. Muy bien. Si hay algún comentario, duda sobre lo que acaban de escuchar, podemos abrir micrófonos y de forma breve hacer algún comentario. ¿De qué se dieron cuenta de esta charla? Del ejercicio que hicimos con actitudes y creencias. Es más, ¿qué sintieron cuando se dieron cuenta de que alguna de esas creencias la traen puesta? ¿Qué sintieron? Bien, Susi. Bien. Si hay alguien que quiere hacer una pregunta o comentario, puede abrir micrófonos. Y adelante. Mitsu. Sí, Mitsu, sí, Mitsu. sí. Adelante. José, muchas gracias, de verdad me ha encantado el tema, bastante nutritivo. Me ha gustado porque me he centrado mucho, he podido revisar mucho de los pensamientos y también de las creencias. Y importante también la definición de las emociones, los sentimientos, para poder ver la diferencia y recordarlas. Las, las, las tenía aquí adentro, pero no las recordaba. Entonces, evocarlas ahora me ha hecho ver todo el panorama de una forma distinta. Minimizar el contexto del sufrimiento y el drama y poder ver que cambiando ese paradigma, el sentir también cambia. Así es. Es como en algún momento lo escuché a Raúl, es si sientes miedo, tienes la elección de cambiarlo. ¿Puedes hacerlo ahora? Recordé eso, esa pregunta que hizo. Y bueno, te agradezco porque me siento aliviada. Es como que entré un poquito cargada
y esto fue como un ¡chic! Y preciso, preciso. Muchas gracias. Bien, gracias, Mitsu. A ver, vamos viendo a ver si en el chat pone algún comentario para poner en práctica las recomendaciones. Que me, que me puedo cambiar mis pensamientos, Marta. ¿Cómo? A ver, ¿es pregunta, Marta? ¿Poder cambiar los pensamientos o que te pueden cambiar los pensamientos? ¿Me ayudan nada más a entender qué quisiste decir? Marta, ¿andas por aquí? Bueno, a ver si hay alguien más en el chat. ¿Cómo te experimentarías? Ok, es lo que sugerí que escribieran. Susi, adelante. Ah, gracias por la charla que ha sido sumamente interesante y en poco tiempo, bueno, reflexionar que es lo importante, ¿no? Porque no solamente escuchar, sino que a medida que vas conversando, wow, va siendo resonando, ¿no? Eso me gustó muchísimo, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si te puedo hacer una petición y es como es difícil como copiar algunas cosas. Es posible tener la lista de las actitudes. Sí, sí, claro que sí. Mira, tienes posibilidad de... No, estás en tu celular, ¿verdad? No en computadora. Sí, estoy en el celular. Ya, porque hoy es que en la computadora pudieras hacer un... O a ver, ¿qué podemos hacer para... Mira, lo que puedo... A ver, voy a pegarlas al chat, ¿te parece? Ah, ok. Y se puede guardar, claro. Sí, bien, mira, aquí van. Son las Ajá. actitudes, ¿verdad? Sí, la lista de las actitudes, bueno, Ok. y la lista que le pusiste al lado de las creencias. Ah, Entonces, también las creencias. para A ver, repasar eso, yo creo que sería interesante como muy que... bien. Mira, Ujú. aquí van. Ay, muchísimas gracias. Ahí están las actitudes. Ahora voy Ok. a poner las creencias que están en cada una de las actitudes. Permíteme. A ver. A ver, ya las vi, ya las... A ver, ¿cómo No están? las veo. ¿No? A No, ver, espérame. A ver, permíteme, permíteme. no me ha llegado. O sea, no ha llegado al chat. Bueno, Sí, creo. permíteme, deja ver qué está pasando aquí. Eh, a ver. Sí, otra opción sería que, Mira, a ver, deja intentar esto. Fernando, ¿estás por ahí, Fernando? Sí, sí, dime, José. Ah, bien, mira, te puedo mandar, es que pegué en el chat las actitudes, pero le doy enviar, le doy enviar y pues me dicen que no. Ok, tal vez me las pasas al privado y yo lo pego aquí en el chat. Y de Sí. todas formas, también para que todos estén al tanto, esto está grabado y va a ser subido a YouTube. Ah, Entonces ahí claro. también pueden repasar. Ándale, también esa es otra posibilidad, Susi. ah, Sí, yo creo y que luego lo podemos ver sí, en el canal de YouTube de La Vida Integral. en el canal de YouTube.
Sí, Ah, ahí, bueno, está bien, gracias, está bien. Y Fernando, este video se subirá mañana, pasado, ¿cuándo se Mañana, subirá? mañana en Mañana, la Susi, mañana. ya lo tienes en el canal de YouTube de La Vida Integral. Ok, perfecto. ¿Sí? Gracias, Fernando, y gracias, José. Muy bien, Susi. Bien. Ujú, Maries, ya te vi. excelente, Bien, muy muy amable. bien. Muy bien. Bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario antes de concluir? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su presencia. Y nos vemos dentro de un mes. Ah, espérenme, aquí hay algo. En diciembre, los espacios gratuitos de cada lunes se van a sustituir solamente por diciembre en un solo evento. Y eso después oficialmente, pues la Vida Integral lo va a anunciar. Y es que Ok, Raúl y yo vamos a facilitar un retiro en diciembre 15, es domingo. Entonces, todos están invitados. Ya irán viendo en este chat o en la página de La Vida Integral de qué se trata este domingo y la agenda que vamos a desarrollar. ok, ¿Va? Muy bien, muy bien, excelente. muy bien. Pues muchas gracias. Gracias A por su ustedes. presencia. De nuevo, un gran abrazo. Gracias, Nina. Ok, Bien. Buenas noches, gracias. Rafa, Gracias, un gran José. Buenas abrazo. noches. Un gran abrazo. Hasta luego. gracias. René, hasta luego. Gracias, José. Abrazo a todos. Gracias, Gusto hasta verte. luego. Gracias. Igual. Gracias. Bendecida vida. Igual para ti. Igual para ti, Rafa. Gracias.